Hola a todos, muy buenas tardes, muy buenos días. Presentamos a Gustavo Sous, emprendedor, facilitador, inventor e inversionista. Es el fundador y managing director de Capability Building, empresa dedicada a consultoría, desarrollo de talento y capacidades mediante el método de Project Based Learning. Él compartirá con nosotros las habilidades del futuro en un mundo de IA. Conferencia auspiciada por nuestro sponsor plata, Capability Building. Adelante, Gustavo. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Buenos días. Quiero presentarles a continuación, si acá la tecnología me lo permite, ahí pueden ver, les presento a Harish Natarajan. Es el campeón mundial de debates. En pocas palabras, si estuvieran casados con él, no quisieran tener una discusión, porque aunque ustedes tengan la razón, él les va a ganar. ¿Qué es esto de ser un campeón de debates? Déjenme que les cuente. Se escoge un tema y no importa si estás a favor o en contra, la cuestión es que logres cambiar durante el debate la opinión de la audiencia. En esta oportunidad, Harish tenía de contrincante a Debra, una niña prodigio proveniente de Israel. Debra tiene solo 8 años, pero se viene preparando hace mucho. Se extrae una bolilla y el debate consiste en resolver la pregunta si el Estado debe subsidiar o no los jardines de infantes. Debra ha absorbido numerosos artículos, publicaciones, acumuló muchísimo conocimiento, viene estudiando minuciosamente inclusive discursos para mejorar su dialéctica, perfeccionar su claridad, inclusive ha practicado con humor. Ahora está lista para enfrentar al mismísimo campeón y sus padres están ansiosos porque ella haga historia. Debra tiene que argumentar a favor y comienza con un despliegue impresionante. Combina humor, trae datos y explica que para achicar la brecha de desigualdad, la educación temprana es un elemento fundamental. Y trae un montón de datos, estadísticas, correlaciones, cita una variedad de papers de investigación para probar el punto. Harish, por el otro lado, no tenía tanta información dura. ¿Qué es lo que hizo Harish? Fue igualmente impresionante. Primero, lo que hizo fue sembró una duda en la audiencia y aclaró que, si bien es fundamental cerrar esa brecha de desigualdad, no siempre es claro que la educación temprana sea el mejor mecanismo o que sea el único, que hay otros mecanismos y que en un Estado que tiene recursos limitados hay que justamente evaluar otras alternativas. Harish en ningún momento confrontó. Él fue sembrando preguntas, sembrando dudas, explorándolas y tratando de buscar la verdad. Logró conectar con la audiencia, logró empatizar con ellos y al final del debate, adivinen quién ganó. Fue precisamente Harish el que logró ganar el debate. ¿Y cómo lo hizo? No lo hizo confrontando con Débora, no lo hizo retrucando, no lo hizo debatiendo, lo hizo justamente tomando sus posiciones y construyendo sobre ellas, pero planteando dudas. No confrontó con la audiencia, construyó sobre lo que la audiencia ya tenía en la cabeza. Y acá es lo más impresionante, la audiencia cuando entró estaba naturalmente a favor del tema y sin embargo Harish los logró llevar hacia su lugar. ¿Y saben qué es lo más impresionante y la mejor parte? Que Débora en realidad es la supercomputadora Watson de IBM. Todos sus argumentos eran brillantes, eran insuperables en lo sólidamente respaldados que estaban en ser objetivos y en poder demostrar data precisa. La computadora tenía almacenado miles de millones de papers, inclusive podía predecir la respuesta que Harish daría a cada argumento. Pero ¿qué es lo que la computadora no podía hacer? Es precisamente lo que Harish hizo. Así que en esta era que nos vemos afectados por lo que es la inteligencia artificial, las capacidades que tiene y cuáles son las nuestras, es que me pareció interesante traer este tema a la mesa y explorar en qué nos tenemos que desarrollar para convivir en este nuevo mundo. Es un mundo donde las computadoras claramente nos están superando en todas las habilidades. Son mejores arquitectos, son mejores pilotos, son mejores cirujanos.
Así que conversemos de cuáles son las habilidades que tenemos que desarrollar para poder superar a las computadoras o convivir con ellas. Veamos. Tenemos tres grandes grupos de habilidades. Son los que podemos separar en habilidades técnicas, habilidades tácticas y habilidades blandas. Y déjenme preguntarles, ¿dónde creen que producimos la creación de valor? ¿Dónde es que ocurre la creación de valor? Claramente ocurre dentro de las habilidades técnicas. Es ahí donde podemos diseñar y construir una casa. Es donde creamos productos, brindamos servicios. Son las habilidades técnicas las que nos permiten. Las habilidades tácticas, como pueden ver, son las que principalmente nos permiten administrar esas habilidades técnicas. Y entonces, ¿qué rol juegan estas habilidades soft? Son las que me gusta llamar como potenciadoras. Si lo piensan de alguna manera, tomen por ejemplo un CTO, claramente que tiene que saber programar, tiene que saber de códigos, tiene que saber de tecnología. Pero no es eso lo que lo llevó a ser CTO, sino que más bien fue su capacidad de liderar equipos, comunicar, influenciar, generar visiones, pensamiento crítico. Y lo mismo aplica con cualquier otro rol o función. Puede ser el Chief People Officer, puede ser el Chief Marketing Officer o el CEO. Digamos, no necesariamente el mejor programador es el que llega a ser CTO. Y ahora viene la parte más interesante. Digamos, ¿qué ocurre con estas habilidades y por qué las habilidades soft las llamo potenciadoras? Para empezar, si yo tomo un arquitecto y ese arquitecto lo cambio de rol o función, claramente su expertise no es muy transferible. En segundo lugar, lo que van a ver es que muchas de estas habilidades se vuelven obsoletas con el tiempo. Porque cambio un código de programación y automáticamente, digamos, lo que yo sabía ya no me sirve más, o gran parte. Por el contrario, en las habilidades soft, déjenme que les cuente. Hoy, por ejemplo, si ustedes entran a Amazon, les van a dar un libro de comunicación piramidal, clave para comunicarse dentro de Amazon. Lo interesante es el mismo libro que yo recibí hace 15 años cuando entré a McKinsey y el mismo libro que se daba 15 años antes. Es decir, estas habilidades pueden evolucionar, pero nunca van a ser un pasivo. Y termino pensando, ¿qué ocurre con estas habilidades soft cuando pasan por el espectro de inteligencia artificial? Que es lo que a nosotros nos interesa. Y eso es lo que hoy se está llamando Power Skills. De hecho, hace ya unos años se las bautizó Power Skills. No son más habilidades blandas, justamente porque tienen esta capacidad de potenciar y dar poder a las demás habilidades técnicas y tácticas. Y acá no me interesa profundizar en una lista exhaustiva de cuáles tienen que ser y qué características tienen. Pero déjenme cerrar con algunas conclusiones. ¿Cómo nos vamos a enfrentar? Digamos, está claro que las habilidades técnicas, digamos, van quedando obsoletas con el tiempo. La pregunta es, ¿cuáles tenemos que desarrollar y cómo nos vamos a reinventar? Y déjenme mostrarles algunas historias. Si ustedes piensan en los grandes founders, en los grandes emprendedores, todos ellos nacieron y crearon empresas a partir de sus habilidades técnicas. Disney era un dibujante. Henry Ford era, digamos, un mecánico, creaba motores. Bill Gates y Mark Zuckerberg codiaban, pero no fueron sus habilidades técnicas las que les permitieron crear las empresas y convertirse en CEOs de esas empresas. Fue justamente dejar de lado las habilidades técnicas y crear nuevas habilidades. ¿Y cuáles son las características que tienen en común todos estos emprendedores y founders que tanto nos gustan? Es que son todos ellos ávidos por el conocimiento. Y eso es lo que nos permite empezar a transformar de nuestras habilidades técnicas hacia las nuevas habilidades que necesitamos. Y vamos a un ejemplo que a mí siempre me apasionó preguntarme. Todos conocemos lo impresionante que es Apple como empresa. Es la empresa de mayor valoración del mundo. Y fue fundada por dos personas, Steve Jobs y Steve Wozniak, conocido como Woz. De hecho, Woz fue quien creó el Apple I y el Apple II. Digamos, los dos productos que hicieron, digamos, la base de Apple. Y yo siempre me pregunto, ¿qué hubiera ocurrido si
uno o el otro no hubiera estado. Si Steve Jobs no hubiera estado o si Steve Wozniak no hubiera estado. ¿Hubiera existido Apple? ¿Hubiera sido lo mismo? Y lo interesante es que la historia nos da la respuesta. Porque en 1997 Apple estaba casi en la quiebra. Y tanto Steve Jobs como Wozniak ya no trabajaban más en Apple. Y el que volvió fue Steve Jobs. Y tomó una empresa que estaba en la quiebra. Steve Jobs nunca codió una sola línea, pero él fue el genio detrás de los productos que hoy existen en Apple. Así que veamos la siguiente conclusión. Digamos, es claro que tenemos que dar lugar a estas habilidades de Power Skills. Tenemos que potenciar, pero más precisamente, ¿cuáles? Si ustedes se fijan, digamos, y tomamos una lista de todas las habilidades del futuro, es claro que son Power Skills. Lo miren por donde lo miren, todas las habilidades que están en las listas del futuro, 70, 80, 90% son Power Skills, no son ni técnicas ni tácticas. El desafío es cuáles. Y yo acá déjenme sembrarles una provocación. Lo que es claro es que en el mundo de inteligencia artificial tenemos que priorizar lo que es pensamiento. Y fíjense que nos obsesionamos por lo que es crear diversidad, pero nos olvidamos por lo que es crear diversidad de pensamiento. Así que voy a cerrar con mi tercera conclusión, con una historia igual que como comenzamos. Empecé con la historia de cómo el hombre le ganó a la computadora. Déjenme contarles una historia de cómo el hombre perdió con la computadora y qué aprendió para superarla. En esta última, Kasparov perdió contra Deep Blue. Digamos, el mejor ajedrecista de todos los tiempos perdió contra la computadora. Inclusive él dice que cualquier app de ajedrez gratuito es más poderoso que él. Sin embargo, con el tiempo, Kasparov ganó. ¿Por qué? Porque entendió justamente esta paradoja de Moravec. Entendió que las debilidades y fortalezas de la computadora y el hombre, digamos, son contrarias. La computadora es muy buena haciendo cálculos, jugando al ajedrez, digamos, pero es muy mala, por ejemplo, en reconocer rostros. A partir de ahí es que se dio cuenta que la computadora puede ser excelente en reconocer patrones de juego en el ajedrez y a partir de ahí ganar, porque el 91% del ajedrez es técnica, es conocer los patrones, los movimientos que permiten tener ventajas, pero no puede hacer el otro 1% que es la visión de juego, es la estrategia. Y a partir de ahí fue que hizo un experimento. Combinó computadoras con personas a que compitan en ajedrez. Y lo impresionante es que aficionados con computadoras normales y básicas le ganaron a Hydra, la computadora más poderosa de ajedrez. ¿Qué conclusiones puedo sacar Kasparov a partir de ahí? Que justamente tenemos lugares, ámbitos de aprendizaje, digamos, que son los que se llaman ambientes cálidos, donde los patrones son claros, el feedback es continuo, el feedback es instantáneo y es preciso. Y es fácil aprender ahí, y es fácil para las computadoras ganar en ese ambiente. Pero por otro lado tenemos otros ambientes que son perversos, donde nuestros actos y consecuencias no están próximas en el tiempo. Inclusive no tenemos visibilidad perfecta, no recibimos feedback muchas veces, o el feedback que recibimos es impreciso. Es justamente ahí donde ganamos nosotros. Así que para cerrar, lo que les quiero decir con esta tercera conclusión es que la inteligencia artificial termina siendo un gran nivelador. Digamos, todos pasamos a ser cero. Cualquiera le puede ganar al mejor ajedrecista a partir de ahora, y no con la mejor computadora inclusive. ¿Qué es lo que nos va a diferenciar, digamos, a los VPs, directores, ejecutivos y demás cuando nivelamos todo? Va a ser ese pensamiento crítico. Justamente esa capacidad que mostró Harish en cómo ganar a las computadoras. Y quizás más importante aún, para cerrar, es recordar de qué nos sirve ser humanos si vamos a actuar como máquinas sin tener la capacidad de las máquinas. Muchísimas gracias por compartir este espacio conmigo. Cualquier comentario, estoy acá en la sala y les aprovecho y les dejo de regalo unos materiales, les comparto acá para que ustedes mismos puedan evaluar sus habilidades de Power Skills y cómo ayudar a crear workshops con gente que participe de manera activa. Muchísimas gracias. Gustavo, bueno, muchas gracias a vos.
Acá hay un comentario que dice que es súper interesante tu disertación, que calma la angustia ante la presencia de la IA y hay que potenciar las habilidades blancas. Así que muchísimas Excelente. gracias a vos.